Pues muy buenos días y muchas gracias. Va a durar un poquito más la presentación del currículum que la presentación que tenía yo preparada para compartir con ustedes la jornada de hoy. Le agradezco. Me siento muy contento, además, de la oportunidad de que me haya presentado, me haya dado la bienvenida, pues, el que es rector de la universidad donde yo estudié. Muchas gracias, Enrique Graue, muchas gracias a la UNAM. Quisiera, además, pues, agradecerle a todos ustedes con quienes tenemos una historia de mucho tiempo, de amistad, de compartir y de trabajo por la educación superior del país. Nos hemos juntado, de hecho, aquí en la Núñez a hablar sobre pobreza, nos hemos juntado para hablar sobre política exterior, nos hemos juntado para platicar sobre los retos económicos y financieros que tiene el país y hoy nos juntamos para platicar sobre la visión que tenemos de la educación superior hacia adelante, en un diálogo que se da entre plataformas que se han desarrollado en las campañas, en la nuestra propia, y el documento de diagnóstico que ha realizado la Núñez. Además, pues destacar que lo estamos haciendo en un espacio que la Núñez gestionó con un esfuerzo administrativo propio y es de reconocerse a la Núñez, a su secretario general, ese trabajo de austeridad republicana que se traduce en que hoy tengamos un espacio también republicano para hablar de estos tan importantes temas. Muchas felicidades, Jaime Valls. ¡Hombre! A ver, construyó un edificio con economías. Eso sí merecía un buen aplauso, hombre. Déjenme platicarles un poco de dónde viene nuestra visión de educación superior y por qué estamos planteando lo que planteamos en nuestra plataforma. Y hacerlo reconociendo que en mucho se ha visto enriquecida esta visión por dos gentes muy cercanas a la comunidad Anúñez, por Adriana Ortiz Lanz y por Sergio Alcocer. El temple y la visión de ambos, su compromiso de una vida de educación superior, están aquí reflejados. Ese es el mundo en 1910. Un mundo en donde teníamos pocos ingresos y baja esperanza de vida. Podíamos haber puesto pocos ingresos y poco acceso también a la educación superior. Y el resultado y la evaluación hubiera sido la misma. Una pregunta fundamental para cualquier gobierno, para cualquier plataforma de gobierno, para cualquier candidato, es qué piensa hacer y cómo para lograr que la circunstancia específica de esos países mejore. Al final, la evaluación del gobierno se puede reducir en esas dos dimensiones. Después de una gestión de gobierno, ¿tenemos más ingreso en la bolsa y tenemos mejor calidad de vida o no? Y podemos ver en el mundo, de 1910 a la fecha, cómo ha venido avanzando en términos de tratar de aprender de él, qué de lo que se puede hacer tiene o podría tener un impacto para México. Vamos a empezar a ver cómo se mueve. Ahí vemos la Primera Guerra Mundial, el sentón que se da al mundo, la crisis del 29. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Ahí va México avanzando. Empieza un poco una etapa de un desarrollo estabilizador, permanente, frecuente, que se refleja en mayor calidad de vida y también en mayores ingresos. Se ve un poco la revolución que se da en China y la India y cómo evolucionan de manera muy importante, sobre todo en los últimos años, la crisis del 94, del 2008 y finalmente dónde estamos hoy y dónde nos gustaría estar. ¿Qué llama la atención del mundo en esta historia resumida de 100 años? Varias cosas. Primero, es un mundo mucho más desigual que el que teníamos en 1910. Si recordamos 1910, prácticamente todos los países con bajos ingresos y con poca calidad de vida. Y si revisamos el mundo hoy, ha habido una evolución muy dispar. Vemos algunos países que viven como se vivía hace 100 años, con poca esperanza de vida y con pocos ingresos. Y vemos en cambio algunos países que lograron una evolución muy importante, en donde tienen al mismo tiempo altos ingresos y alta calidad de vida medida como esperanza de vida. Y vemos que México, si bien ha evolucionado, le falta dar un brinco para alcanzar los niveles que tienen otros países y no habría ninguna razón para pensar que no somos capaces de hacerlo. Pero en este recorrido en la historia podemos tratar de entender cuáles son los factores que explican que a algunos países les haya ido mejor que a otros. ¿Y qué es lo que vemos en esos países? ¿Qué es lo que vemos que hace diferencia? Vemos primero que mientras mejor la calidad del Estado de Derecho, mayor la evolución en ingresos y en esperanza de vida. Vemos también que mientras mejor seguridad o menos inseguridad, más esperanza de vida y mayores ingresos. Vemos que mientras menos es la desigualdad, más la esperanza de vida y mejores los ingresos. Vemos que mientras más inclusión hay de mujeres,
mejora la calidad de vida y mejoran los ingresos. Eso quiere decir, haciendo aquí un paréntesis, que cuando en este espacio tengamos a la mitad de las mujeres rectoras, eso querría decir que México tiene mejor calidad de vida y mejores ingresos, y es un compromiso que explícitamente debiéramos de ver reflejado en lo que la Núñez plantea en su visión hacia 18 años. Mientras mejor la salud, mayor el ingreso y mayor la calidad de vida. Y ya en temas que son más pertinentes, mientras mayor el indicador de alumnos de excelencia, mejor calidad de vida y mayores ingresos. Eso quiere decir que si ponemos al centro el esfuerzo de gobierno, el espacio que le dedicamos a la educación, nos va a redituar en un mejor país. Gasto en educación, mientras mayor el gasto en educación, mayor el ingreso y mayor la calidad de vida. Mientras mejor la cobertura de educación superior, mayor el ingreso y mejor la calidad de vida. Y ahí se ve especialmente dramático. La cobertura de educación superior de los países que viven como hace 100 años es de apenas el 10%. Y de los países que son potencia es cercano al 80%. Eso implica que sí podemos aprender del mundo y que sí podemos ver en el mundo cuáles variables hacen diferencia y cuáles no. Y entre las variables que hacen diferencia es un país que tiene alumnos de excelencia, un país que gasta en educación, un país que tiene una buena cobertura de educación superior y un país que innova. En todos los casos tiene mejores resultados que países que tienen menos alumnos de excelencia, que gastan menos en educación, que tienen menor cobertura y que no innovan de la misma manera que otros. ¿Qué debiéramos de ver en las plataformas de los candidatos? Que su visión de las plataformas guarde relación con estos temas. Estos son los temas que ponen de relieve y que explican por qué a algunos países les ha ido mejor. Y en consecuencia ponen de relieve qué tendría que hacer México en su agenda para que le fuera mejor y alcanzar a ser, como nos hemos planteado, efectivamente una potencia. Hoy toca en consecuencia concentrarnos en esos espacios de educación y lo que tendríamos que hacer y cómo podríamos encontrar empatía entre la plataforma y lo que han propuesto. Primero, hablando de los retos que tenemos en educación, uno muy importante, cobertura de calidad y equidad, mejorar la calidad educativa, las instituciones de educación superior como actores que generan y promueven innovación y finalmente, cuáles elementos teníamos que construir juntos en buena medida en la Núñez y en este espacio de diálogo para que alrededor del esfuerzo de educación superior esté la educación, creatividad e innovación. Me explico en cada uno. Ese es México. Los últimos años. Un México que sigue teniendo muchos problemas, pero un México que ha venido superando y ha venido haciendo esfuerzos muy relevantes. El México de 1960, que es ayer para efectos de nuestra historia económica, el 65% sabía leer y escribir. Eso quiere decir que 35 de cada 100 mexicanos no sabía leer y escribir. Hoy nuestro rezago es de 4. El avance ha sido dramático, debiera ser 0, pero hay que reconocer que se hizo un esfuerzo. Más dramático todavía, en 1960 solamente 1 de cada 5 mexicanos había terminado la primaria. En 1960 solo 5 de cada 100 habían terminado la secundaria. En 1960 solo 2 de cada 100 habían terminado la preparatoria. En 1960, en este país, solamente el 0.3 de la población había tenido acceso a la educación superior. Eso quiere decir que quienes en México tuvieron esa oportunidad debieran de asumir esa responsabilidad de ser actores de la transformación. Y ahí está nuestro principal pendiente. México en los últimos años se ha transformado para ser un país que sabe leer y escribir, para ser un país que tiene prácticamente cobertura universal en primaria y que estaría en la posibilidad de tener cobertura universal en secundaria en la siguiente administración. Pero es un país que está todavía lejos de ofrecer universalidad en preparatoria y de ofrecer un acceso amplio a la educación superior. Sigue siendo cierto hoy en México que nuestro reto es que solo 1 de cada 5 mexicanos tienen acceso a la educación superior. Puesto en perspectiva, el reto que teníamos en 1960, en donde solo 1 de cada 5 había terminado la primaria y hoy tenemos cobertura universal,
pues nuestro reto como país hoy está ubicado en la educación superior. Esa es la frontera que tenemos que rebasar para que México y a los mexicanos les vaya mejor la que sigue. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay hoy en México 48 millones de mexicanos que no terminaron la preparatoria. Esos 48 millones van a vivir 5 años menos que los que sí la terminaron. Van a ganar 41% menos que las que sí la terminaron. Y si revisamos la pobreza extrema, vamos a encontrar de que 9 de cada 10 mexicanos que están en pobreza extrema no terminaron la preparatoria. De que 7 de cada 10 mexicanos que no tienen seguridad social no terminaron la preparatoria. De que 8 de cada 10 mexicanos que viven en una casa sin servicios no terminaron la preparatoria. Ese es el umbral que tendríamos que rebasar. Y ese es el esfuerzo al que tendríamos que poner nuestro mayor empeño. Tendríamos que trabajar en 2 direcciones. La primera y muy importante, que no se nos quede ningún joven fuera de terminar la preparatoria y que le podamos garantizar acceso a la educación superior. ¿Qué tendríamos que hacer? Reconocer que la circunstancia de cada joven es distinta, que no se va a resolver el problema desde el escritorio, que cada vez que un joven deja la preparatoria sin terminar, atrás hay una tragedia de vida. Atrás hay una familia que tiene un problema de ingreso, una familia que está batallando con una discapacidad, o un transporte público que no le ofrece seguridad al joven, o una beca de manutención que resultó insuficiente. El principal error en el diseño de política pública es asumir que el joven tiene predisposición al ocio o a la violencia. Los jóvenes mexicanos, como bien dijo Jaime en su presentación, todos los días están trabajando para salir adelante. Y si cualquier circunstancia los lleva a abandonar la preparatoria, es nuestra obligación entenderla, atenderla y resolverla. Eso implica que nuestra política de becas tendríamos que tener las que resuelvan la colegiatura, las que resuelvan el transporte, las que resuelvan la manutención y las que resuelvan además la posibilidad de tener intercambios. Pongo un ejemplo porque me es cercano. Comentaba yo en una reunión previa, hoy es aniversario de bodas de mi papá, cumple 50 años. De casado, mi papá es también universitario, preside la Fundación UNAM. La Fundación UNAM da 70,000 becas para alimentación a los estudiantes que acceden a ese grado, pero eso pone de relieve el tamaño del esfuerzo que están haciendo los jóvenes para educarse, en donde el ingreso que tienen tiene que ser complementado para que subsanen lo básico que es la alimentación. Tendríamos que aspirar a tener cobertura universal de preparatoria, que todo aquel joven mexicano que esté en posibilidad y en edad de estudiar la preparatoria tenga un lugar y el apoyo suficiente para que la termine. Tendríamos que garantizarle acceso a la educación superior y aquí hay muchos de quienes tendrán que jugar un papel relevante para que eso suceda. Tenemos que reconocer que tenemos la oportunidad de lograr esta cercanía con esa población a través de modelos de aprendizaje híbridos que aprovechen la tecnología digital para que el aprendizaje pueda ser presencial o a distancia, cercano o remoto y de manera masiva al amparo de la oferta que hoy ustedes pueden poner a disposición de los jóvenes que por la razón que sea están lejos de haber podido terminar la preparatoria. Los jóvenes y los no tan jóvenes. En este mundo que cambia a diario, el que no tiene o no puede certificar los conocimientos de preparatoria, es muy poco probable que encuentre un empleo en el sector formal. Y ustedes estarían en la posibilidad de darles acceso a esos conocimientos y después de ayudarle a certificarlos, aprovechando modelos de aprendizaje híbrido y los servicios masivos de cursos que se pueden ofrecer al amparo de lo que ustedes están ofreciendo en las aulas a quien por la razón que fuera está lejos de las aulas. México no va a salir adelante si no volteamos a ver a esos jóvenes a los que les quedamos mal, a esos adultos que por la razón que fuera no tuvieron oportunidad de terminar su ciclo de educación formal, por lo menos hasta preparatoria. Un reto distinto es el que enfrentan los jóvenes que sí terminaron la preparatoria. En México hay 34 millones de ciudadanos que terminaron la preparatoria. Aquí el reto es internet, el reto es inglés, el reto es subsanar las deficiencias en el conocimiento de ciencia, lectura y matemáticas. Pero aquí nuestros retos implican innovación, implican optimismo, implican esperanza, implican hacer las cosas mejor en beneficio de quienes ya tuvieron de entrada la oportunidad de haber completado un ciclo escolar. Aquí podemos trabajar para certificar competencias
y aprovechar la posibilidad que podemos para identificar al joven puntualmente y que esas competencias se certifiquen desde Chiapas hasta Baja California y se certifiquen en México y le podamos dar seguimiento y acreditarlo en el resto del mundo. Solamente la tercera parte de nuestros programas educativos están certificados. Eso quiere decir que 2/3 partes de la oferta educativa del país no tiene una adecuada certificación. Y para que la educación sea pertinente y para que mande señal de que se tienen conocimientos pertinentes frente al mercado, tenemos necesariamente que tener certificados nuestros programas educativos. Así como el modelo híbrido nos permite aprender en las aulas y fuera de ellas, el modelo dual nos permite aprender en las aulas y en el desempeño profesional. El acento que ponemos en el modelo híbrido tiene su espejo en el modelo dual, que nos permite certificar conocimientos en el trabajo y nos asegura pertinencia entre la oferta educativa y los requerimientos laborales. Permanentemente tenemos que actualizar, anticipar y hacer un diseño prospectivo de nuestra oferta educativa. Como nunca está cambiando el mundo y México de manera exponencial. Y eso quiere decir que permanentemente tenemos que revisar nuestros contenidos. Pongo solo un ejemplo. 8 años tuvimos para prepararnos para la transición al nuevo modelo de justicia penal. Eso implicó que repensáramos la forma como se estudiaba derecho, se enseñaba derecho y se aplicaba el derecho en México. Pero ahí tuvimos un aviso. Sabíamos que teníamos 8 años para repensar nuestra educación jurídica con cargo a una definición de modelo. En muchos otros casos, ese aviso no nos llega. De ese aviso tenemos que estar pendiente. De ese cambio en el mundo y en las ciencias exponenciales tenemos que estar alertas y atentos para que no perdamos la capacidad permanentemente de repensar y de repensarnos en nuestra estrategia educativa. Eso nos tiene que llevar a experimentar en la forma como enseñamos, a experimentar y entender la forma como aprendemos y permanentemente cuestionarnos si los supuestos de nuestros modelos pedagógicos siguen o no siendo vigentes. Y como mínimo, el instrumento y la plataforma para la que hablemos, pues tiene que ser una plataforma en donde estudiantes y maestros, en donde la academia y fuera de la academia tenga la posibilidad de comunicarse al amparo de un acceso amplio de Internet que ponga además a disposición todos estos elementos de manera mucho más masiva y cercana a la que sigue. ¿Cuáles son un poco los retos que plantean su documento y que nosotros compartimos, que ilustran al mismo tiempo oportunidad y reto? La cobertura de educación superior es de casi el 40% en 2016. Eso quiere decir que estamos pues, poco más de 7 puntos abajo en Latinoamérica. Ese es sin duda reto y oportunidad. Nos regresa a la lámina anterior. Tenemos que lograr que no se nos haga más grande el problema acumulando jóvenes que salen de la educación superior y tenemos que ir a regresar a buscar a los que por la razón que fuera no atendimos. Desde el punto de vista de gasto en investigación y desarrollo, tanto en ciencias básicas como en ciencias aplicadas, estamos lejos de lo que invierte la OECD. Estamos lejos de hacer el esfuerzo presupuestal que necesitamos para tener una buena plataforma de ciencia y tecnología. Y en consecuencia estamos lejos de tener un México con acceso a maestrías respecto al promedio de la OECD. Eso quiere decir que hay un problema presupuestal, que hay un problema de un esfuerzo que tenemos que hacer en materia de darle a la educación superior una mejor plataforma. Pero lo presupuestal no es todo. Se han venido haciendo esfuerzos presupuestales y eso no necesariamente se ha visto reflejado ni en mejor investigación, ni en más publicaciones, ni en más patentes, ni en una mejor plataforma de difusión de la ciencia básica. Y eso nos debe de llevar a pensar que además de exigir, como correctamente hace el documento de la NUYES, un mayor compromiso presupuestal con la educación superior, tenemos que repensar la forma como la educación superior la estamos visualizando y la plataforma al amparo del cual la estamos ofreciendo. Nosotros pensamos que debíamos de incrementar la cobertura de educación superior en la siguiente administración para que llegue al 60%, porque pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la gente termine la preparatoria. Y si somos exitosos en hacer ese esfuerzo para que se termine la preparatoria
Y si somos además exitosos en buscar a quienes no la terminaron para darles y certificarles sus conocimientos, la demanda por espacios de educación superior debiera de crecer y debiera de crecer de manera muy importante. México tiene enormes retos pensionarios que implican para resolverse que todos pongan. Fuimos capaces de hacer una reforma pensionaria del sector, de las pensiones del sector privado en 97. Fuimos capaces de articular una reforma pensionaria del sector público en el 2002. Prácticamente todos los sistemas pensionarios de las entidades productivas del Estado, de la Banca de Desarrollo, se reformaron en los últimos años. Queda un pendiente. Y ese pendiente que queda en materia pensionaria, que los presiona y que los agobia, y que presiona y agobia también a las finanzas públicas, está pendiente de resolverse. No cabe duda que resolver ese problema pasa necesariamente porque se incremente el subsidio ordinario de las universidades públicas. Pero como en el otro caso, no es suficiente. Tenemos que sentarnos a ver cómo se enfrenta el problema desde el punto de vista de más recursos públicos, pero también tenemos que pensar cuáles son los esfuerzos y los replanteamientos que tenemos que hacer para que ese problema que hoy es crónico se resuelva de manera estructural. Se ha enfrentado ciertamente de forma tal que se puede mejorar en prácticamente todo el resto del sector público. Se ha enfrentado para efectos del sector privado. En todos los casos seguramente habrán nuevas reformas a los sistemas pensionarios. Pero acá llevamos viviendo muchos años con un agobio que no hemos enfrentado de manera definitiva y tenemos que enfrentarlo si queremos tener la libertad para repensar nuestra educación libres de la carga de nuestros pasivos históricos. Hemos planteado en nuestra plataforma un programa de becas sí o sí, en el ánimo de que sí o sí nos aseguremos que los jóvenes terminen la preparatoria. Hemos planteado incrementar la inversión en ciencia y tecnología para llegar al 1.5% del PIB y hemos planteado en nuestra plataforma un mucho mayor financiamiento a instituciones públicas para ampliar la oferta educativa, porque estamos convencidos de que si solo lográramos hacer una cosa en la siguiente administración y eso fuera lograr que los mexicanos termináramos la preparatoria, la demanda por educación superior se va a incrementar y si logramos que se incremente y logramos abrir los espacios, el país va a cambiar y va a cambiar para bien. La que sigue. Tenemos con cargo a todo ello y habiendo reconocido la necesidad de un mayor esfuerzo en lo presupuestal, que repensar de manera estructural los espacios y a las instituciones de educación superior. Y en eso sentimos que la NUYES está llamado a ser el foro de excelencia en donde eso se dé. Tenemos que lograr desarrollar una plataforma compartida que ponga al centro de esta transformación una cultura de la innovación permanente, que nos obligue a pensar diario y a repensar lo que estamos haciendo, que tengamos capacidad de hacerlo con creatividad, que reconozcamos que el mundo de hoy plantea para la educación superior retos muy puntuales que exigen mucho más diálogo del que nos hubiésemos dado cuenta, una experiencia mucho más universal en la enseñanza. Tenemos que darle impulso desde la educación superior a la capacidad de construir soluciones sectoriales. Pongo un ejemplo, si queremos resolver el problema de la pobreza, tenemos que ser capaces de hablar de salud, de educación, de vivienda, de servicios en la vivienda, de alimentación, de ingreso y de estructuras de mercado. Eso no lo resuelve ni una sola secretaría, ni un solo nivel de gobierno, pero tampoco lo resuelve una sola visión en lo académico. Si nosotros queremos formar gente que sea capaz de enfrentar el reto de la pobreza, tenemos que replantear parte del modelo de educación superior para que le demos a nuestros estudiantes una visión del sector y de los retos del sector para que los pueda resolver. Y eso exige que sean capaces de hablar seguramente idiomas que hoy tienen diferentes disciplinas. Las estrategias tienen en consecuencia que ser transversales. Para enfrentar los retos del cambio climático, pues se ocupa que uno sea capaz de hablar de ingeniería, pero que uno sea capaz de hablar de finanzas y que uno sea capaz de entender modelos de clima y que uno sea capaz de entender del impacto presupuestal de cada uno de ellos, dándole a nuestra educación una visión también mucho más transversal. Y vivimos en un entorno en donde los cambios son disruptivos y los vemos a diario. Todos los días estamos enfrentando una nueva tecnología. Cada año tenemos que cambiar nuestro teléfono. Nosotros crecimos en un mundo en donde el teléfono de nuestros abuelos
Pues era el mismo teléfono que tenían nuestros papás y que conocimos nosotros. De hecho, uno puede distinguir la edad por cómo le hacemos para hablar por teléfono. Todavía hay muchos que dicen te marco. Y los jóvenes universitarios dicen, bueno, este cuate, ¿cómo de que qué le pasa con eso de te marco, no? Pues ya le marca uno. Bueno, eso cambia todos los años. Ya ni siquiera le hacemos así. Ahora le picamos al Siri y le decimos, háblale a Juana. Y le habla Juana a Siri, ¿no? Eso implica que seamos capaces de repensar nuestras carreras, de tener capacidad permanente de nuevas especializaciones en nuevas profesiones y retos, de hacer experiencia de todos los días el diálogo, pensando cómo hacemos nuestro la cultura de innovación y aprendizaje y cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer para impulsarla. Todo ello en el ecosistema que hoy nos estamos desarrollando, pues, que implica este modelo de educación 4.0. ¿En qué se refleja esto? Por arriba un poco de lo que ha planteado la Núñez de los retos de gobernanza, de presupuesto, de los retos financieros, de los retos de articulación, de los retos de aprovechar las autonomías en el diálogo. Se traduce en que logremos un ecosistema de innovación propio a este entorno disruptivo. Se traduce en que aprovechemos la transición digital para que la hagamos nuestra en términos de cómo podemos dialogar. Aquí, por ejemplo, en el mundo hacendario, esta estrategia digital se implicó que el SAT dejara de ver a la economía con 5 años de rezago y en papel para que la empezara a ver de manera digital y en tiempo real. Y un tema muy importante y de nuevo una razón por la que pensamos que la Núñez como espacio de diálogo es absolutamente esencial, tiene que haber mucha más colaboración interinstitucional. En lo sectorial, en lo transversal, en lo regional, los retos que enfrentamos y la especialización que enfrentamos es diferente. Y lo vamos a poder hacer si tenemos una mejor escala, si tenemos un mejor espacio de diálogo, si podemos platicar entre nosotros y fuera de nosotros para entender cómo el mundo está haciendo y qué para adaptarse a este entorno disruptivo. Nosotros lo que hemos visto cada vez más y más, lo veíamos desde Relaciones Exteriores, es que el mundo se estaba moviendo hacia los consorcios, que el mundo estaba haciendo asociaciones entre lo privado y lo público, entre la educación y el sector privado, que estaba haciendo diálogo entre universidades de aquí y universidades de allá. Pongo un ejemplo, en esta precampaña, de los espacios que yo recuerdo con más afecto, fue un diálogo que tuvimos con rectores de tecnológicos en Sonora, que nos hablaban de cómo la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora tenían programas en la Reserva Nacional del Pinacate para entender de mejor manera los retos que implicarían colonizar Marte. Bueno, eso pone de relieve el tipo de diálogo y de colaboración interinstitucional que debemos de tener todos los días. Cierro ya. Y hablé todo esto para que fuera más larga mi presentación que mi currículum, entonces estoy ya a punto de cumplirlo. La visión que tenemos, que tienen ustedes 2030 de la Núñez, le damos la bienvenida, la hacemos nuestra, la entendemos, la compartimos, la hemos empujado desde otras trincheras y sin duda estarán incorporadas en la plataforma. Habremos de hablar de ellos en la campaña, a la que le quedan todavía por correr 2/3 partes, y estamos seguros que vamos a seguir hablando de ello en el gobierno. Estamos comprometidos a apoyar a las instancias de educación superior para enfrentar estos retos. Sentimos que tenemos que compartir estas experiencias y buenas prácticas, que tenemos que hacerlo asumiendo que estamos insertos en una cultura en donde la transformación es ya de todos los días y la innovación tiene que serlo también, y fortalecer el liderazgo de México en este sector. No hay un solo tema de los que aquí hablamos en donde no haya un mexicano hablando, exponiendo, moviendo la frontera de la educación superior. A ellos hay que tenerlos aquí con ustedes juntos, ustedes mismos hablando de este tema para que México sea el referente, la mejor práctica en materia de educación superior. Y para todo ello, la Núñez es uno de los pilares fundamentales para impulsar esa transformación y por ello me parece privilegiar la posibilidad de atender, de dialogar con ustedes, de escucharlos y que nos escuchen, es ya de entrada una muy buena práctica que nos alienta a estar seguros que a México le va a ir muy bien hacia adelante. Muchas gracias y muy buenos días.